¿Alguna vez has sentido que naciste para algo más grande, pero el mundo aún no lo sabe? Esta es la historia de un niño que no tuvo fama, ni privilegios, ni atajos, pero sí tenía algo que muy pocos tienen: una decisión inquebrantable. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué Diogo Jota no solo llegó al Liverpool, sino que tocó corazones más allá del fútbol. Diogo nació en Mazarelos, un rincón humilde de Oporto, Portugal, en una casa sencilla, pero llena de amor. Desde pequeño, el balón fue su mundo. Mientras otros niños jugaban sin rumbo, él jugaba con una intención clara. A los 5 años, miró a su padre a los ojos y le dijo: «Voy a ser jugador profesional». No lo dijo como un sueño, lo dijo como una promesa. Y así comienza esta historia. Una historia real, de lucha, de fe, de propósito. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un niño que juega y uno que ya decidió cambiar su destino? La mirada, la forma en que cae y se levanta, y sobre todo, cómo reacciona cuando nadie cree en él. Diogo no era el más alto, ni el más fuerte, pero tenía algo que los entrenadores notaban desde el primer día. Nunca dejaba de correr. Mientras otros se quejaban, él escuchaba. Mientras otros descansaban, él pedía más. Un día, en un torneo local, lo dejaron en el banco. Decían que era muy flaco para ese equipo, pero cuando le dieron 5 minutos, marcó 2 goles y se los dedicó a su hermano, que lloraba en la tribuna. Ese día, alguien en las gradas susurró: «Este niño va a llegar muy lejos». Y aunque aún era pequeño, el universo ya estaba tomando nota, porque hay destinos que no se explican, se sienten. El éxito siempre se ve bonito desde afuera, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que exige por dentro. Cuando Diogo cumplió 13 años, la familia enfrentó una decisión difícil. El club Paços de Ferreira lo quería en sus inferiores, pero eso significaba más viajes, más gastos, menos tiempo en casa. Su madre hacía turnos dobles para cubrir los uniformes. Su padre lo llevaba y lo traía, incluso después de largas jornadas. Y Diogo nunca se quejaba, ni por el cansancio, ni por el frío, ni por la presión. A veces entrenaba con fiebre, o con los tobillos hinchados, pero si no podía correr, observaba, aprendía, estudiaba el juego con la misma pasión con la que vivía. Una tarde, al llegar a casa después de un entrenamiento agotador, le dijo a su madre: «Mamá, no te preocupes, un día todo esto va a valer la pena». Y tenía razón, estaba más cerca de lo que pensaban. Diogo no era el que más hablaba en el vestuario, no gritaba, no se mostraba, pero cuando la pelota tocaba sus pies, todo el mundo lo notaba. A los 15 años, sus entrenadores empezaron a decir: «Este chico ve el fútbol como si ya lo hubiera vivido». Era rápido, sí, pero también inteligente, y sobre todo, humilde. Cuando marcaba un gol, no lo celebraba con arrogancia. Buscaba a su familia con la mirada, como diciendo: «Esto también es tuyo». En cada paso, Diogo dejaba claro que su talento no lo definía. Lo que lo definía era su actitud, sus ganas de mejorar, su obsesión por nunca quedarse igual. Y un día, un visor del Atlético de Madrid escribió una nota que cambiaría su destino. «No solo es bueno, tiene algo más, tiene alma». Ese fue el principio del salto más importante de su vida. Cuando Diogo debutó con el primer equipo de Paços de Ferreira, tenía solo 18 años. Los titulares no hablaban mucho de él. No era el nuevo crack portugués, ni el futuro ídolo. Era simplemente un chico trabajador, silencioso, paciente, pero letal. En su segunda temporada, marcó 14 goles. Los grandes clubes empezaron a mirar hacia ese rincón de Portugal. Y entonces llegó la llamada. Atlético de Madrid. Era el paso que todo jugador sueña. Una liga grande, una oportunidad inmensa.
pero también una prueba de fuego. Nuevo idioma, nueva cultura y más competencia que nunca. Muchos dudaban que pudiera adaptarse, que pudiera sobrevivir entre tantos nombres. Pero lo que ellos no sabían era que Diogo no se comparaba con nadie. Él solo tenía una meta: ser mejor que ayer. Y aunque no lo sabían aún, España estaba a punto de conocer a un guerrero silencioso. Aunque firmó con el Atlético de Madrid, Diogo no debutó con el primer equipo. Fue cedido al FC Porto, un club grande en su país. Para muchos, eso parecía un retroceso. Para él, era una oportunidad. En el Porto, volvió a lo básico: ganar su lugar, trabajar en silencio, demostrar que no estaba ahí por casualidad. Cada entrenamiento era una batalla personal. Cada minuto en cancha, una declaración. No venía a cumplir, venía a dejar huella. Y lo hizo. Aunque no marcó récords, sí dejó una impresión clara. El chico tenía algo diferente. Y entonces apareció otro destino: Wolverhampton, en Inglaterra. Un equipo humilde, pero con hambre, justo como él. Mientras algunos pensaban que ir a la segunda división inglesa era bajar de nivel, Diogo pensaba distinto. Allí voy a renacer. Y no se equivocó, porque Inglaterra estaba a punto de ser testigo de su verdadero despertar. Cuando Diogo llegó a Wolverhampton, muchos no sabían quién era. Un portugués más, joven, flaco, tranquilo. Pero él no vino a presentarse con palabras. Vino a dejar su historia escrita en goles. Desde el primer entrenamiento, su intensidad llamó la atención. Era rápido, sí, pero lo que más sorprendía era su inteligencia. Sabía cuándo frenar, cuándo atacar y, sobre todo, cuándo decidir. En su primera temporada, marcó 17 goles. El equipo ascendió a la Premier League y su nombre dejó de ser una promesa. Pasó a ser un pilar. En los vestuarios, era un ejemplo. Nunca llegaba tarde. Nunca bajaba los brazos. Siempre tenía una palabra de aliento, aunque no fuera el capitán. Y mientras la prensa empezaba a descubrirlo, un entrenador en Liverpool escribía su nombre en una lista privada. Este chico va a ser uno de los nuestros. El destino ya estaba trazando la próxima jugada. En la Premier League, cada partido es una guerra. Y Diogo lo entendió desde el primer minuto. No bastaba con ser bueno. Había que ser constante, resistente, casi obsesivo. Y él lo era. Se quedaba después de cada entrenamiento. Repetía movimientos una y otra vez hasta que salieran perfectos. No para impresionar a nadie, sino para cumplir con su propio estándar. Fuera de la cancha, era igual de disciplinado. Cuidaba su cuerpo, dormía bien, estudiaba a sus rivales, pero también era esposo, padre, amigo. Nunca dejó que el fútbol le robara la esencia. Al contrario, lo usó para ser mejor ser humano. Ayudaba a sus compañeros más jóvenes. Se preocupaba por los utileros. Siempre tenía tiempo para su familia. Y mientras la mayoría veía solo un delantero más, Jürgen Klopp ya lo tenía claro. No es solo talento, es carácter. Y lo quiero en mi equipo. Era una mañana cualquiera cuando el teléfono sonó. Diogo estaba en casa, jugando con su hijo. No lo sabía aún, pero esa llamada iba a cambiarlo todo. Del otro lado, su agente. Y la frase que todo futbolista sueña escuchar: Liverpool está interesado. Por un segundo, se quedó en silencio. Respiró hondo. Y lo supo. Había llegado el momento. No gritó. No corrió. Solo abrazó a su esposa y dijo: gracias por nunca soltarme. Días después, el fichaje se hizo oficial. Diogo Jota se convertía en jugador del Liverpool Football Club, el club de Anfield, de los cánticos eternos, de la historia viva. Pero él no fue allí a hacer turismo, fue a competir, a dejar huella, a mostrar que el chico tranquilo de Mazarelos podía brillar entre gigantes. Y en el corazón de Klopp ya había una certeza: este no viene a aprender, viene a marcar época. Cuando llegó a Liverpool,
Muchos se preguntaban si Diogo iba a estar a la altura. No era una superestrella mediática. No tenía millones de seguidores ni titulares ruidosos. Pero él no vino por fama. Vino por propósito. En su primer entrenamiento, corrió como si jugara una final. Klopp lo observó en silencio y sonrió. Había encontrado justo lo que buscaba. Un obrero con alma de artista. Poco a poco, se ganó el respeto de todos. De Henderson, de Salah, de Mané. Porque Diogo no pedía espacio, lo conquistaba. Marcó goles en momentos clave. Silenció estadios. Encendió a Anfield con su entrega total. Pero fuera de cámaras, seguía siendo el mismo. El padre presente, el esposo fiel, el hermano siempre disponible. Y un día, Klopp le dijo en privado: «Tú no viniste a llenar un hueco, viniste a escribir tu propia historia». Y así lo estaba haciendo, con cada paso, con cada partido. En Anfield, cada gol retumbaba como un trueno. Y pronto, entre esos rugidos, un nombre empezó a repetirse con fuerza: Jota. Diogo no solo encajó en el sistema de Klopp, lo elevó, con movimientos inteligentes, goles quirúrgicos y una entrega que contagiaba. Pero lo más impresionante no era lo que hacía con el balón, sino cómo seguía siendo el mismo fuera de él. Después de marcar un doblete, era el primero en ayudar a recoger los conos. Después de entrevistas y aplausos, volvía a casa a preparar la cena con su esposa. Nada lo mareaba, nada lo cambiaba. Para él, la fama era pasajera, pero la esencia, esa debía ser intocable. Una tarde, mientras firmaba camisetas afuera del estadio, un niño le preguntó: «¿Cómo hiciste para llegar tan lejos?». Él sonrió y respondió: «Nunca dejé de ser yo». Y esa verdad sería la clave de todo lo que vendría después. Para Diogo, el fútbol era más que un deporte. Era un espejo. Reflejaba quién eras cuando nadie te miraba, cuando todo dolía, cuando la presión te ahogaba. En los entrenamientos, lo daba todo. No porque alguien lo vigilara, sino porque su estándar siempre fue interno. Era competitivo, sí, pero jamás pisó a nadie para subir. Celebraba sus goles, y también los de sus compañeros. Sabía que en un equipo, el verdadero valor está en la entrega colectiva. Klopp solía decir: «Jota no juega para lucirse, juega para ganar». Y eso se notaba. Sus goles no eran de adorno, eran decisivos, silenciosos, pero letales. Como él. Una vez, tras un partido difícil, se quedó solo en la cancha, mirando las gradas vacías. Su compañero le preguntó qué hacía, y él respondió en voz baja: «Agradezco, porque esto puede terminar en cualquier momento». Y sin saberlo, estaba hablando con el futuro. No es fácil ser futbolista de élite y al mismo tiempo ser un esposo presente, un padre dedicado, un hermano incondicional. Pero Diogo lo hacía parecer sencillo. Se entrenaba como una máquina y amaba como un hombre consciente del tiempo. En casa no hablaba de fútbol, hablaba de su hijo, de su esposa, de la vida. Le gustaba cocinar, ayudar en lo simple, disfrutar lo cotidiano. Su familia era su centro, su cable a tierra, y cada gol que marcaba lo sentía como un regalo que volvía a ellos. Su hermano, su mejor amigo, solía decir: «Diogo no juega solo con los pies, juega con el corazón». Y tenía razón, porque todo lo que hacía, lo hacía con alma. Y mientras el mundo lo veía brillar en la cancha, él ya estaba dejando huella en algo más grande, el recuerdo imborrable de un ser humano completo. En cada club siempre hay un jugador que une, no por gritar, sino por escuchar, no por imponerse, sino por estar. Ese era Diogo, el que preguntaba cómo estaba el utilero, el que saludaba al personal de limpieza, el que se sentaba con el canterano en lugar de buscar la mesa de las estrellas. Todos lo respetaban, porque no necesitaba aparentar nada. Su autenticidad lo hacía gigante. En las concentraciones, era quien llevaba las cartas, las risas, el silencio necesario. Sabía cuándo hablar
y cuándo solo acompañar. Una noche, en una charla con jóvenes del club, les dijo: nunca olviden de dónde vienen, porque el que olvida sus raíces pierde su dirección. Y esas palabras quedaron grabadas, porque venían de alguien que, pese a tenerlo todo, seguía caminando con los pies firmes sobre la tierra. Sin saberlo, estaba construyendo un legado que el tiempo no podría borrar. Cuando no tenía partidos, Diogo volvía a casa, a su verdadero estadio, el comedor con su esposa, el sillón con su hijo, las caminatas con su hermano. Allí no era estrella, era simplemente Diogo, el que preparaba pan con mantequilla, el que leía cuentos antes de dormir, el que hablaba de todo, menos de fútbol. Su vida estaba llena de momentos simples, pero vividos con atención total. No estaba pegado al teléfono, estaba presente, amando con intención. Su hermano era su sombra leal. Iban juntos a todos lados, a veces en silencio, a veces riendo a carcajadas. Compartían algo más que sangre, una lealtad profunda, de esas que no necesitan palabras. Y una tarde, mientras miraban el atardecer en familia, Diogo dijo: si todo terminara hoy, me iría en paz. Esa frase quedó flotando en el aire. Nadie imaginaba cuán literal se volvería algún día. Diogo vivía una de sus mejores etapas. Estaba sano, jugando bien, en paz con su presente y enfocado en lo más importante, su gente. No necesitaba lujos, no buscaba flashes, solo quería estar en cada risa de su hijo, en cada conversación con su esposa, en cada partido de cartas con su hermano. En la cancha seguía siendo implacable, pero su corazón ya había encontrado lo que muchos pasan la vida buscando: equilibrio. Empezaba a hablar más de futuro, de proyectos fuera del fútbol, de ayudar a jóvenes sin oportunidades, de construir algo que durara más que una carrera. Una noche, después de un partido intenso, mientras estiraba en soledad, le dijo a un compañero: estoy donde siempre quise estar, y siento que algo grande está por cerrarse. Nadie entendió bien a qué se refería, pero sus ojos tenían una luz distinta. Era un domingo cualquiera. Desayuno en casa, dibujos animados de fondo, el aroma del café recién hecho. Diogo cargaba a su hijo en brazos, mientras su esposa lo miraba con una sonrisa tranquila. Ese día no hubo fútbol, solo familia, solo vida. Fueron al parque, jugaron a las escondidas, comieron helado. Diogo hizo reír a su hijo con una simple mueca, como si el mundo se detuviera por un momento. Más tarde, su hermano lo recogió en el auto. Dieron un paseo largo, sin rumbo. Conversaron de la infancia, de sueños cumplidos, de lo increíble que era mirar hacia atrás y ver todo lo vivido. Antes de bajarse del auto, Diogo lo miró y dijo: hicimos más de lo que imaginamos, ¿no? Su hermano asintió, y luego bromeó: y aún queda mucho por delante. Pero la vida a veces tiene sus propios planes. Esa semana, Diogo estaba más reflexivo de lo habitual. Jugó bien, entrenó con intensidad, pero su mente parecía ir más allá del presente. En casa, dedicaba más tiempo a los detalles. Le decía a su esposa que la amaba varias veces al día. Le tomaba fotos a su hijo, incluso mientras dormía. Le mandó un mensaje largo a su madre, agradeciéndole por todo. Su hermano lo notó. «Estás distinto», le dijo. «No sé. Solo estoy tratando de guardar cada momento», respondió Diogo. Esa noche, antes de dormir, se sentó en silencio, miró por la ventana y escribió en su libreta: «Quiero que me recuerden por cómo amé, no solo por cómo jugué». Fue una frase escrita sin ruido, pero cargada de verdad. Y sin saberlo, esa sería una de las últimas cosas que dejaría antes de que todo cambiara. Era miércoles 3 de julio. Diogo y su hermano se preparaban para un viaje especial. Había tenido una cirugía recientemente y su médico fue claro: evita el avión, al menos por unas semanas. Así que planearon algo distinto.
Irían en carro desde Portugal hasta el norte de España. Desde allí, tomarían un ferry hacia Inglaterra. No había prisa, solo paisajes, conversación y tiempo entre hermanos. Salieron temprano, el equipaje ligero, la música suave, el auto cargado de historias, de risas, de silencio cómodo. Hablaban de volver a casa, de lo bien que Diogo se sentía, de que el cuerpo sanaba y el alma también. En una parada, tomaron una foto frente al mar. Era simple, hermosa, como tantas otras. Pero en algún punto del trayecto, el destino cambió de ruta. Una curva, un instante. Y el viaje que debía ser seguro, se convirtió en despedida. Faltaban pocas horas para llegar al ferry. Diogo y su hermano estaban a mitad del trayecto. Portugal había quedado atrás, y el norte de España los recibía con sol, como si nada pudiera salir mal. Diogo había dicho que se sentía bien, tranquilo, fuerte, con ganas de volver a casa, no a una cancha, a su familia. Tenían pensado pasar la noche cerca del puerto, descansar y al día siguiente cruzar hacia Inglaterra. Pero el viaje no continuó. En una autopista cualquiera, un accidente detuvo todo. No hubo tiempo, no hubo aviso, solo el estruendo. Y luego, el silencio. Cuando llegó la noticia, nadie quería creerlo. Un jugador joven, un hermano querido, un esposo devoto, un padre presente. Se fue sin escándalo. Como vivió, con sencillez, con verdad, con amor. Y el cruce que no sucedió se convirtió en el paso eterno hacia la inmortalidad del recuerdo. La vida no se mide en minutos jugados, ni en títulos levantados. Se mide en los abrazos que diste, en las palabras que dejaste, en cómo hiciste sentir a los que te rodeaban. Diogo Jota no fue solo un futbolista, fue un hombre íntegro, presente, leal, comprometido. Se fue demasiado pronto, pero vivió como pocos, con los pies firmes y el corazón abierto, amando de verdad, entregándose sin reservas. Hoy no hablamos de una tragedia, hablamos de un legado, de un recordatorio brutal, de que la vida es corta, pero poderosa, si se vive con intención. Que su historia nos inspire a abrazar más, a vivir sin excusas, a dejar huella con cada paso. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete para acompañarnos en este viaje de vidas que dejan lecciones. Y no te pierdas nuestro próximo episodio sobre Joanne Rowling, la mujer que convirtió el dolor en un universo mágico.